Saludos aquí en su espacio Voz para el Cambio por Telecanal 28, su amigo y servidor Alfonso Torres Ulloa. Martes, tiempo de hablar de cultura. En días pasados conversamos con la doctora Gladys Piñeiro, la querida Jacqueline, sobre el tema de las violaciones de niños, niñas, adolescentes. Veíamos quiénes son los principales violadores que tenían una relación cercana con la víctima, ¿no? O un padre, un padrastro, un tío, un primo, un hermano, o un vecino, un allegado, alguien que de alguna manera de confianza del niño o de la niña. Y entonces queremos darle continuidad a estas reflexiones, porque es un tema importante y no hay que esperar que ocurra un hecho dramático para ponerle el punto a la I en este tema, porque hace falta elaborar políticas al respecto, pero también se trata de tener una cultura de respeto en esa dirección, y eso implica también entonces el tema educación, el tema garantía, seguridad para que los niños, las niñas no queden indefensas en el hogar. Es preferible que pudieran estar en una estancia escolar, en una estancia infantil, pero bueno, son de las cosas que vamos a seguir reflexionando con Gladys Piñeiro. Hoy sale una información en los medios, la recoge en el periódico El Día. Los pabellones olvidados desde el huracán David, cientos de familias que viven en unos pabellones de hace 30 años en condiciones de promiscuidad. Y entonces los niños, las niñas que se han estado desarrollando en ese ambiente, ¿qué puede estar pasando? Hay una señora que sale ahí con un anafe o con 3 piedras, leña y lo que era un abanico como si fuera el fogón. Dice que allí nació su hija y han nacido los nietos en 30 años. Su esposo murió, que ya ni siquiera veía. Entonces, en unas condiciones dramáticas de la pobreza, eso más que pobreza, eso es indigencia. Y así hablamos de progreso, de desarrollo. Entonces, son los desafíos que uno siente que tiene esta sociedad. Gladys, el tema de la agresión a las niñas, a los niños, en este momento, ¿por dónde pudiéramos enrumbar la reflexión en esta entrega? Buenos días, Alfonso. Yo creo que en este momento que está viviendo nuestro país es un momento importante para reflexionar acerca de todo lo que es la vida de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país, y de manera especial cómo se da la situación al interior de la familia, ya que somos una de las sociedades que tenemos que revisarnos, y esa parte cultural que somos de los países que los niños son más agredidos al interior de la familia. Inclusive, si nos ponemos a pensar cuál es el lugar más peligroso para un niño, niña, adolescente, que sea justamente su hogar, es algo muy difícil, porque cuando uno siente miedo en la calle, la idea es, y yo me recuerdo cuando era pequeña, la idea era correr al aposento. Entonces, saber que tu hogar es uno de los lugares más peligrosos, que es una de las cosas que debatimos alrededor de analizar este tema. Cuando tu hogar no te da la seguridad suficiente para tú poder sobrevivir y sentirte seguro o segura al interior de tu propio hogar. Como reflexionábamos la semana anterior, la mayoría de violaciones se dan al interior de la familia, a un niño, niña o adolescente. Y tenemos que diferenciar dos tipos de violaciones. Uno que se da al interior de la familia y uno que se da de manera esporádica, que son las violaciones que más nosotros frecuentemente vemos. Es la que se da con mucha violencia, que a veces que golpean al niño, a la niña, y que regularmente hasta los matan. Esa es la que más nos impacta y la que más nosotros vamos a hablar de ello, porque sale por los medios de comunicación y porque se da de manera muy agresiva. Sin embargo, la que se da al interior de la familia se da pausada, se da callada, se da de una forma tan cotidiana y tan callada, porque se siente vergüenza de saber que eso está ocurriendo, porque se tapa, porque se oculta. Y son de las razones por las que tenemos que hablar del tema.
Hay que sacarlo de ese ámbito tan privado, tan secreto, que no se quiere hablar de ello, precisamente porque da mucha vergüenza que al interior de la familia se esté violando a los niños, niñas y adolescentes. Usted me ofrece un dato de que este tipo de violación intrafamiliar, digamos, o al interior de la familia, que viene por quien tiene una autoridad sobre la víctima, representan más del 60% de las violaciones. Sí, representan más del 60%. Justamente los niños, niñas y adolescentes es al interior de su familia que más agresiones reciben. Y estamos hablando que no es nada más la famosa pela que se da, sino este tipo de agresión, este tipo de violación se da al interior de la familia. Y en otras sociedades no nos vamos a encontrar con que haya una cultura de que violar a un niño o niña o adolescente sea la mayor cantidad de delito cometido. O sea, nosotros somos una sociedad que tenemos que revisarlo, que hay que revisar la forma de conducta, y tiene mucho que ver con la cultura machista y patriarcal que tenemos. Hay que revisar esos modelos. Y hoy en día se habla de nuevas masculinidades, de revisar esa forma en que educamos a los hombres, en que educamos a los niños, en cómo convivimos las mujeres y los hombres. Los hombres entender que la mujer es un objeto de placer y punto, donde se toma y punto. Entonces eso hay que revisarlo en nuestra sociedad. No podemos seguir asumiendo todo esto como si no está pasando. No es posible que nuestros niños y nuestras niñas los estemos violentando de esa manera. De las cosas que estuvimos hablando la semana pasada y que hay que seguir apuntando es que el agresor o agresora de una violación a niños, niñas y adolescentes es una persona que observa al niño, que lo estudia, que va al momento de intervenir, de agredirlo, de violarlo, no lo hace de manera agresiva, manipula al niño, y al manipularlo, este niño o esta niña no sabe qué está ocurriendo realmente con esa persona que tiene una autoridad sobre él y que piensa que realmente es una forma normal de estar relacionándose con los adultos de sus familias. Entonces, eso hay que hablarlo en la familia, hay que comenzar a trabajar esa parte cultural, que los niños sepan cuáles son las formas normales y naturales de relacionarse con sus adultos, aún tengan autoridad o no sobre ellos. El otro punto importante es que tú te encuentras al momento de trabajar con todos estos casos de violaciones al interior de la familia, y es que mucho del entorno ya lo sabe. La mayoría de los agresores no es la primera vez. Cuando tú intervienes en un caso de violación, uno de los elementos cuando yo empecé a trabajar era que me daba cuenta al comenzar a trabajar los casos que esa persona no era la primera vez que cometía el acto de violación y que no era ignorado en su entorno que lo hacía. Entonces, lo que te da a entender que entonces hay una ocultación del hecho por varias razones. Primero, ¿quiénes ocultan a una persona que comete este tipo de hecho? Varias personas, regularmente la madre. Casi siempre las madres lo saben y muchas veces las esposas. Uno de los casos que yo llevé, uno de los elementos importantes es que cuando ya son adolescentes, los niños o las niñas que son violentadas, cuando señalan y sienten también mucha parte de esa rabia contra su propia madre por entender, tú sabías que algo estaba ocurriendo, porque no es posible que en tantos años que me estuvieron violentando, tú no te dieras cuenta que el padrastro o el padre salía todas las noches y iba al cuarto. Entonces,
¿Qué estamos viendo? Que a pesar de que nos damos cuenta que está pasando, cerramos los ojos y queremos hacer ver que no estamos viendo una situación que se está dando. ¿Qué significa esto? Que hay que hablar esto en la familia, que hay que comenzar a sacarlo. Entonces es importante tomar en cuenta que cuando yo cierro los ojos y quiero no ver, y en eso reconozco la sociedad en su conjunto también es responsable. ¿Sabe por qué? Porque cuando una de estas madres que asumen el hecho de la defensa se encuentran de frente a toda la familia, porque vas a destruir tu hogar. Entonces tenemos que saber qué tipo de hogar queremos en nuestra sociedad. Un hogar enfermo, un hogar que no funciona o que funciona muy mal, o un hogar sano. Cada vez que llevé este tipo de casos, uno de los elementos era tratar de manejarlo con un psicólogo o psicóloga. ¿Por qué? Porque si una mujer asumía la defensa de su hijo o su hija, iba a encontrar de frente a toda la familia, porque era una mujer que estaba destruyendo su hogar. Entonces hay que revisar los valores, hay que revisar a qué yo estoy apostando como sociedad, como familia. Y pienso que, y le doy las gracias a Alfonso que me invita a trabajar estos temas, porque tenemos que revisar todos estos elementos y estos indicadores que se nos dan cuando trabajamos un caso. Y es que para los dominicanos, ¿qué es una familia? ¿Qué es un hogar? Es tener un hogar en donde se está destruyendo los elementos que componen lo mismo, los hijos, que se supone son los integrantes más importantes de una familia. No puede ser posible que en función de sostener un hogar, yo admita y cierre los ojos frente a que posiblemente mi pareja esté violentando o violando mis hijos, y sencillamente cierre los ojos porque entienda que haciendo esto voy a mantener el hogar. Y en el caso contrario, que tomo una actitud, me encuentro de frente a los padres míos, me encuentro de frente a los padres de la persona que está haciendo el hecho, me encuentro de frente a los vecinos. Cuando tú vas con una mujer que ha decidido enfrentar esta situación porque están violentando a su hijo, en la misma sala de audiencia, muchas veces tuve que llamar a los policías para que nos apoyaran, porque ahí estaba toda la familia dispuesta a, cuando saliéramos de la sala de audiencia, agredir verbal y físicamente a esa persona. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que hay que trabajar toda una cultura que tenemos los dominicanos y dominicanas de asumir que violentar a un niño o niña adolescente no es nada. ¿Por qué? Porque no se le ha quitado un pedazo. Él está viviendo, ella está comiendo, lo importante es que está viva, y tú vas a destruir a tu hogar. Tú vas a destruir tu hogar. Entonces, cuando esta situación fue como muy dramática, o es muy dramática, cuando pasa el tiempo y los niños se convierten ya en jóvenes y no pueden encauzar su vida. Cuando no la pueden encauzar, y yo recuerdo mucho el caso de una muchacha ya en 20 y tantos años, que enjuiciaba muy fuertemente a su madre, porque este caso fue de un primo que la estuvo violentando, la estuvo violando sexualmente. Y ese primo venía de otras violaciones, lo movieron de una casa a la otra. Es verdad que la tía no lo sabía, que era a la casa donde llegó, porque como les digo desde el principio, la mayoría de violadores no es la primera vez, son consuetudinarios, han tenido, legalmente le decimos, son reincidentes. Tú te encuentras con que son reincidentes, y entonces, ¿qué te hacen? La familia te lo mueven de un lugar a otro, te lo mueven. Entonces es como si hay una complicidad. Hay una complicidad.
hay una complicidad, porque se entiende que eso no es nada. Por un problema cultural. Por un problema cultural Pero en esto... donde violentar a un niño, como no lo has matado, como no le ha quitado un pedazo, en términos físicos. Fíjate que nosotros, los dominicanos, hasta hace muy poco, hasta el año 94, 97, 94 que se establece el Código de Niños, Niñas y Adolescentes, en el 97 que establecemos la Ley 2497, es que comenzamos a hablar de la parte emocional y psicológica. Entonces, culturalmente, lo que tenemos es que el daño físico es lo que se evalúa para poder establecer si hay un daño o no. Entonces, no vemos que la parte emocional es parte también de ese ser humano. Entonces, cuando se viola a una persona físicamente, si se quiere, no hay unas lecciones de que no le han roto un brazo, no le han quitado parte de su cuerpo, y como esto no aparece, bueno, pues el niño está bien, la niña está bien. Entonces, cuando ya llega la edad de que tiene que integrarse a la familia, amén, de que se dan crisis reiterativas. Este caso que le comenzaba a contar de esta muchacha que fue violada por un primo que llegó a la casa porque ya lo había hecho y lo mueven hacia otra casa de la familia. Esa familia que recibe ese primo no sabe que es porque es un violador y lo reciben en la casa. Esta niña, cuando llega, este joven ya era adulto, comienza a manipularla, comienza toda la manipulación y todo el proceso hasta la violación. Cuando se da la violación, sucede que llegó un momento en que los padres se dan cuenta. Y cuando se dan cuenta, la madre, que era hermana de la madre del joven que violó a la niña, deciden taparlo entre la familia y no actuar ni jurídicamente ni tampoco actuar de manera fuerte frente al muchacho que la había violado. Y esta muchacha nunca pudo integrarse a la sociedad, no podía tener novio, no podía tener esposo, y entonces entraba periódicamente en crisis, donde culpaba a su madre de todo esto porque no la protegió, porque al momento de decidir entre uno y otro, decidió taparlo, y ella veía esto como tapar el que le había hecho tanto daño. Y esa era la rabia que ella tenía, que no le permitía, y lo que decía, y cuando llegan donde mí ya el hecho ya había prescripción del caso. Sin embargo, ella no era solamente la parte psicológica, aparte de que la habían llevado a psicólogo, a psiquiatra, no lograba incorporarse, porque decía, es que él no ha sido sancionado, es que yo no me siento bien, y eso ha hecho que esa joven jamás haya podido hacer una vida normal, sino que cada cierto tiempo tiene grandes crisis, odia la relación con un hombre, no tiene novio, no tiene pareja, no puede concebirse teniendo hijos tampoco, y no ha podido integrarse a la sociedad de manera normal y natural. La martilla en aquellos recuerdos pesarosos. Mire, Gladys, yo pienso que necesariamente una sociedad, para tener como príncipe a los niños, a las niñas, no tiene que ser de las sociedades más desarrolladas. Basta impulsar una cultura de respeto. Yo estuve en lo que fue la Unión Soviética en el año 1988, y allí me encontré con dos cosas. Uno, con un código de familia. Ya yo estaba terminando mi carrera de Derecho, y para mí fue chocar, código de familia, yo no conocía aquello. Y dos, voy a una zona rural por la parte de Ucrania, era parte todavía de la llamada Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y en un campo que vamos rodando se escucha un bus que toca como una sirena muy particular, y en el vehículo en que yo voy con el traductor y el chofer se echa a un lado. Digo, ¿qué pasó? ¿Traen preso atrás? No, atrás viene un bus con niños. Y entonces pido una explicación, ¿cómo opera aquello? Es que los niños aquí son príncipes. Cuando un vehículo va con un niño en la carretera,
todo el mundo tiene que apartarse porque aquí a los niños hay que guardarlo, hay que cuidarlo. Eso fue una experiencia para mí de lo más bonita en la Unión Soviética. En Cuba por igual, los niños, los pioneros, son príncipes. Aquella sociedad cuida a los niños. Los niños son hijos de todos los padres, son hijos de todas las madres, o son sobrinos de todos los padres. Es decir, todos los adultos cuidan y protegen a los niños en Cuba. No quiere decir que luego un adulto que tenga 40, 50 años no enamore a una que tiene 20, pero ya es adulta. Pero mientras son niños, todo el mundo respeta en Cuba a los niños, a las niñas. Me imagino que eso puede pasar en Estados Unidos, o Inglaterra, o en Francia. El caso nuestro es como alarmante. Leía en estos días un artículo que publicó el profesor Juan Bosch en el año 1971 o 72 en la revista Ahora, a propósito de Kim Il-sung. Dice Juan Bosch en este artículo, en una visita que hizo a Corea, que en una conversación trivial, normal con Kim Il-sung, él le decía que los niños eran la ley en Corea del Norte. Es decir, los niños en Corea del Norte son como el ente fundamental que toda la sociedad tiene que cuidar, y que lo que pretendan, lo que quieran los niños, eso como que constituye una ley. Es el artículo de Don Juan. Por eso Don Juan dice, en una sociedad donde los niños son la ley, es una sociedad que esos niños van a crecer amando a su nación, y eso va a determinar el amor patrio del futuro ciudadano a su país, a su territorio, porque crece desde niño siendo la ley, es decir, siente que su sociedad lo protege, y de ahí surge entonces el gran amor a la patria. De ahí que Don Juan explique por qué los coreanos del norte son tan patriotas. Me parece esto sumamente interesante, y Corea no es un país, digamos, que altamente desarrollado, ni lo es Cuba. Cuba es un país tercermundista, e incluso la Unión Soviética, aunque llegó al espacio, no fue una sociedad tan desarrollada, porque tuvo una gran debilidad en la industria liviana, en la industria ligera. Sí se desarrolló en la industria pesada, de los armamentos, los equipos pesados y eso, por la política de guerra, la llamada Guerra Fría. Entonces eso es interesante verlo. Si la sociedad, desde su ente político, desde el Estado, se traza una política de respeto a los niños, a las niñas, y hay una educación en ese sentido, y hay castigo para quien ose violar esto, entonces la cosa puede cambiar. Sí, me parece interesante estas conversaciones con usted al respecto. Finalmente, para este tramo, ¿cómo opera una demanda en términos legal para un violador en la República Dominicana? Y si esa madre que sabía que estaba ocurriendo eso, y ese caso llega a la justicia, ¿esa madre puede ser procesada por complicidad? Mira, en República Dominicana hay una jurisdicción para niños, niñas y adolescentes, pero como es un adulto el que cometió el hecho, va a ser juzgado a través de los tribunales comunes. Eso significa que hay una visión muy tradicional de ver el delito, y no son jueces que hayan sido preparados para el ámbito de la jurisdicción especial de niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, se va a juzgar en los tribunales penales comunes que tiene República Dominicana. Dependiendo de la actuación que pueda cometer, el Código Procesal va a tener la complicidad. Sin embargo, en casos como esto es difícil confirmar este tipo de el hecho de que lo sabía o si no lo sabía, pero yo pienso que tenemos que empezar a enfocarnos en eso, en términos cultural y en términos legal. Todo el que comete un hecho contra un niño, niña, adolescente, y es muy importante que eso que acabas de decir, terminar con esa cultura de que hacerle daño a un niño, niña, adolescente no es nada. Y no solamente el hecho físico, sino el hecho emocional, el hecho verbal contra un niño, niña, adolescente. Si la madre es parte de este proceso, entonces tiene que ser juzgada de acuerdo a como lo establecen las leyes. Y no seguir tapando a los agresores. Es común en nuestra cultura tapar al agresor, y el agresor se convierte en la víctima.
la víctima se convierte en el agresor. Eso es parte. Estos hechos que hemos estado viendo, donde inclusive las redes sociales y todo, de una forma u otra convierten a la víctima en agresor y el agresor en la víctima, es parte de la cultura misma. Le hemos visto por más de 20 años en el ejercicio, donde la víctima se convierte en la persona supuestamente agresora, en la que está destruyendo a la familia, la que está viniendo a traer el desasosiego, porque todo estaba marchando bien hasta que tú no pusiste esta demanda. No puede ser que esté marchando bien cuando un elemento en la familia está siendo violentado o violentada. Y lo otro es lo que son las políticas de protección a la niñez. Nosotros tenemos un código de protección a niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, ese código y el convenio, la Convención de los Derechos de la Niñez, nos habla de que al momento de aplicar este convenio y las leyes, había que trabajar la cultura. ¿Por qué? Porque tenemos que cambiar la forma de ver a los niños, niñas y adolescentes, en donde lo veíamos o lo seguimos viendo como un ente accesorio al padre o a la madre, no como sujetos de derecho en sí mismos. No respondemos al momento de ver un niño, niño adolescente, al interés de ese niño, sino a lo que le conviene al padre o lo que le conviene a la madre. El niño o la niña son lo más importante, por lo tanto hay que hacer políticas públicas que permitan el sano desarrollo. A mí, igual que a ti, me impactó mucho cuando yo fui a Cuba. Cuando yo fui a Cuba, una de las cosas que más me gustó, que lo primero al abordar los autobuses, al sentarse, son los niños. Si hay personas mayores, se levantan y le dan el asiento a los niños. A mí me gustaba mucho que estaba viendo esto en el metro acá, pero está comenzando a cambiar esa cultura. Y los niños se sientan en las piernas, o lo sientan o lo paran. Llega un mayor y para al niño y se sienta él. En Cuba, una de las cosas que más me gustó fue eso. Cuando hay un niño, ningún mayor está sentado. Se para y le da el asiento. Y no es la mitad de un asiento, es el asiento completo. El niño sabe que a él le toca ese asiento, no un cachito, un pedacito del asiento. Es el asiento. ¿Por qué? Porque tenemos que enseñar a nuestros niños que ellos tienen derechos. Y sus derechos son primero que lo de todo. No es que sean príncipes nada más, no, es que tienen derechos, son sujetos de derecho. Y sus derechos están por encima de cualquiera, de las personas de su hogar. Ellos son lo más importante. Cuando desde el Estado comencemos a ver esto con políticas públicas que obliguen a la familia a comenzar a inculcarle también los derechos a sus hijos, va a comenzar a cambiar. ¿Por qué? Y quiero apuntar esto, porque nuestra cultura, las niñas comienzan a tener novios desde los 10, 12, 13 años, pero desde que estamos pequeños, a los niños teniendo un mes, 2 meses, no le ponen una novia, le ponen 2 y 3. Entonces, ¿cómo nos vamos a quejar de que una niña a los 12 años tenga un novio? Es que es parte de la cultura. Si no trabajamos todo este proceso de comenzar a erradicar este tipo de conducta y de cultura, no podemos esperar una sociedad, y lo digo porque uno de los hechos que más se criticó, que una niña a los 12 años tenga novio, es que es la normalidad. Yo no sé por qué el pueblo dominicano se ruboriza de que una niña a los 12 años tenga novio, o que un niño tenga 2 o 3 novias. Es que desde que tiene un mes tiene 2 o 3 novias, que así mismo se lo dicen. La novia de mi hijo es fulana, fulana y fulana. O sea, el niño tiene 2 y 3 novias, pero la niña a los 12 años ya tiene novio. Por eso lo dicen jugando. Lo dicen jugando, pero es parte de la conducta que se va incorporando día a día. Bueno, el tema es interesante y no se agota con esta entrega. Hasta aquí vamos a dejar la conversación con la doctora Gladys Piñeiro, nuestra querida Jacqueline, sobre el tema vamos a volver. Ahora voy a dejar en el aire para Piñeiro el tema de la prescripción, porque a mí me parece importante esto,
y un caso de violación no debe prescribir, porque aquella niña que a los 9, 8, 7, 6 años, 10, 11 años fue violada, es cuando ella sea adulta que puede por sí misma reclamar justicia. Cuando ya tenga 18, 20 o 22 años. Entonces es un hecho, es un crimen que no debe prescribir. Pero sobre esto, Jacqueline, te pido que reflexionemos en una próxima entrega. Es verdad que la ley lo puede establecer, usted habló de la prescripción. El caso tal había prescrito, pero ella no puede tener un novio, no puede establecer una relación, porque de vez en cuando rememora el episodio, el drama, y hace una crisis. Pero aquí no debe haber prescripción. Entonces esto habrá que reflexionarlo, crear una doctrina o mañana revisar código o una ley, porque esto es un caso muy grave y este caso no debe entrar en prescripción. Es mi opinión del ego, pero vamos a reflexionarlo más a fondo en una próxima entrega que probablemente sea el próximo lunes. Gracias a Jacqueline por estar con nosotros en esta entrega. Vamos a la pausa y a retornar con don Iván Rodríguez y Pilier. Vamos a conversar de cómo anda el mundo verde de la República Dominicana.